Dividió el Frente de Todos en el Senado y la oposición denunció que es para quedarse con un lugar dentro del Consejo de la Magistratura. Por eso ya mismo estamos saludando a Fernando Fraqueri. ¿Qué tal, Fer? Buen día. Hola, ¿cómo estamos? Bien, y junto con Vero Urolabeitia vamos a estar analizando todo lo que implica políticamente esta decisión. A ver, Fer, ¿sorprendió la decisión del Frente de Todos de escindir, digamos, el Frente Único y quedar con dos bloques dentro de la Cámara Alta? Bueno, sorprendió, claro, porque los números que se estaban manejando en el Senado Nacional tenían que ver con una primera minoría que es, digamos, el bloque mayoritario en el Senado del Frente de Todos, de 35 diputados, y después una segunda minoría que ya era la Unión Cívica Radical, y tercer minoría el bloque del PRO. A partir de esos números que hasta ayer tenía el Senado Nacional, de allí se estaba hablando quiénes eran los representantes del Parlamento de la Nación, los representantes o el representante del Senado, el nuevo representante del Senado ante el Consejo de la Magistratura. Por eso la conferencia de prensa, que en horas de la tarde brindó Juntos por el Cambio para reclamarle a Cristina Kirchner que designe a Luis Juez, porque el bloque del PRO, como tercer minoría, como por su conformación, por la cantidad su de integrantes, composición, ¿no? exactamente, Claro. sus 9 integrantes, designó a Luis Juez y por lo tanto estaba reclamándole a Cristina Kirchner como presidenta del Senado que designe a Luis Juez integrante o representante del Congreso ante el Consejo de la Magistratura, lo mismo a Sergio Massa para que designe a Roxana Reyes, postulada por la Unión Cívica Radical, como representante de la Cámara de Diputados. Fer, a ver, pero después de esa conferencia de prensa de la oposición hubo una carta de parte de Germán Martínez, que es el jefe del bloque de Frente de Todos en Cámara Baja, pidiendo a Massa que no haga nada. ¿Por qué fue esta carta? ¿Por qué fue esta carta? Porque comenzó a circular la versión, la verdad que desde la oficina de Massa o del propio Sergio Massa no hubo declaraciones al respecto, pero sí empezó a circular la versión muy fuerte que Sergio Massa ya tenía la resolución lista y a punto de ser firmada. Y entonces, ¿qué es lo que pide Germán Martínez con esta carta? Le pide que aguarde, que no firme la resolución. Obviamente había conversaciones entre diputados y senadores que terminaron en lo que se conoció a última hora de ayer, que fue la división del bloque del Frente de Todos en el Senado Nacional. Fer, ¿división Cosa únicamente que no va para el tema del Consejo de la Magistratura solamente, o división que continuará para el tratamiento de otros proyectos, por ejemplo? Ahora van a empezar a trabajar o articularse con un interbloque. Va a haber dos bloques, el que decimos de Frente Nacional y Popular de José Mayans, Unidad Ciudadana de Juliana Di Tulio. Cada uno va a estar como bloque trabajando en el Senado Nacional, pero van a articularse como un interbloque. Va a seguir siendo José Mayans presidente del interbloque y Fernández Sagasti la vicepresidenta. Ahora resta definir quién va a ser el representante de esos sectores, claro, o de ese sector en el Consejo de la Magistratura. Y ahí estamos viendo la carta de Germán Martínez, que en definitiva... Muy técnica, ¿no? La carta, técnica, muy sí, técnica. Pero además lo que han señalado ante consultas que hemos hecho con los propios diputados nacionales, a partir de lo que sucedió en el Senado Nacional, descartan que en la Cámara de Diputados pueda suceder esto. Es Pica decir, la pelota para Verónica Urolabeitia. A ver, sí, es ¿qué pasa con Cristina Fernández de Kirchner? Bueno, ¿qué pasa porque con Cristina todos la miran a la Fernández de Kirchner y vicepresidenta de qué la pasa con el Nación? Frente de Todos? Porque si uno observa los antecedentes, el bloque del Frente de Todos votó dividido el entendimiento con el Fondo Monetario Internacional, pero era un único bloque. En este caso, con un objetivo común, se divide el bloque del Frente de Todos para ocupar el espacio por la primera minoría en el Consejo de la Magistratura. Repregunto. Es una estrategia. Claro, repregunto. Por allí la oposición ha mencionado a Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta, como la ideóloga justamente de esta división dentro de la Cámara Alta. Vero. Sí es cierto que Fer lo puede confirmar que esta discusión se dio en el contexto del debate por el aporte para cancelar la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Participaron todos los legisladores del Frente de Todos en el Senado Nacional. Obviamente hay una estrategia que avala y que apoya y que impulsa a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, que ya sabemos, hace días habló de una casta de la que nadie habla, valga la redundancia, porque estoy citando a la vicepresidenta que publicó en Twitter esta referencia a propósito de la avanzada de la Corte sobre el Consejo de la Magistratura. Pero hay, por lo menos de parte de la oposición en esta conferencia de prensa a la que hacía referencia Fernando, también la advertencia
sentencia sobre una denuncia penal contra Massa y contra Cristina Fernández de Kirchner. Exactamente. Esa amenaza de Juntos por el Cambio surge ayer intimando a Massa como presidente de la Cámara de Diputados y a Cristina Fernández de Kirchner como presidenta del Senado a nombrar a los representantes del Poder Legislativo por las minorías en el Consejo de la Magistratura y advertían sobre una denuncia por incumplimiento de funcionario público y sedición. En este contexto, el oficialismo tiene una postura muy firme en cuestionar esta avanzada de la Corte sobre el Consejo de la Magistratura, hablando de un conflicto de poderes, hablando de una crisis institucional y por otro lado lo que hay que decir es que hay posturas diferentes también en el oficialismo. Claro. Hay quienes hasta piden que el presidente Alberto Fernández firme un decreto de necesidad y urgencia interviniendo el Consejo de la Magistratura, otros están proponiendo una marcha al Palacio de Justicia y Martín Mena, el viceministro de Justicia, dijo que no descartan un juicio político, un pedido de juicio político a los miembros del máximo Tribunal de Justicia. Una apuesta dentro del mismo territorio, ¿no? Un juicio político, la Corte Suprema de Justicia, que no es algo que suceda rápidamente, es algo que demora su tiempo. No es algo que suceda rápidamente, pero todas estas referencias se dan en un contexto de debate intenso y de idas y vueltas. Por ahora pareciera que el final es abierto. Pero muchísimas gracias. Gracias, Fer. Seguimos